¿Qué tal? ¿Cómo están? Luis Carlos Casiano nuevamente dándoles la bienvenida a mi canal de YouTube, recordándoles como siempre antes de iniciar estos temas que si les gusta mi contenido, mis comentarios, mis videos, en sí, todo lo que he estado haciendo en la autodenominada batalla cultural, que me pueden ayudar con su like, con su me gusta, un comentario, compartiendo, reaccionando y desde luego suscribiéndose para que de esa manera me ayuden a mí a seguir creciendo en, como dije, lo que hemos autodenominado la batalla cultural. En mi canal, si eres nuevo, te comento, hablamos de política nacional para el caso de México y de política internacional, todo, desde luego, desde el sentido común y desde la única perspectiva que te dice las cosas como son, la derecha. Entonces vamos a ello. También agradeciéndoles, desde luego, el apoyo que me han estado dando en los últimos meses que he regresado aquí a YouTube. Bueno, el tema que les traigo en la actualidad, pues es un tema que lamentablemente cobró mucha polémica la semana pasada, que tiene que ver con la vida estudiantil en México. Y es que me quiero centrar en la polémica que suscitó una exposición artística, y hago así artística porque no sé con qué huevos la gente puede catalogar eso de arte, porque eso de artístico tiene lo que yo de astronauta. Pero bueno, quiero mencionarles que la UNAM volvió a estar en el ojo público, volvió a ser tema de conversación el viernes pasado, a lo que desde luego que llamó mucho mi atención porque pues tristemente la UNAM, digamos que no ha estado o no ha sido últimamente nombrada, no precisamente por su contribución al mundo académico, ni mucho menos, sino por una, como dije, una exposición artística, ¿no es cierto? Estos tipos de galerías donde la gente muestra sus pinturas y Y lo que suscitó mucho debate es precisamente esto que estamos viendo, que es una exposición de un autodenominado, un pseudoartista, quien parece una especie de desvarío mental, ¿no es cierto? Una especie de eh, persona con una enorme fijación en contra de la Iglesia Católica, del cristianismo, sí, ya jugando con el concepto, con el título, a cargo de Fabián Chaires, en una academia, una exposición que va a durar aproximadamente un mes y que inició el pasado miércoles. Entonces, como les decía, la UNAM fue objeto de polémica, de debate, incluso llegó al Congreso mexicano, llegó a diversos medios en contra de lo que estamos viendo aquí, por, pues, evidentemente, constituir y reflejarse una ofensa a la fe católica, a la fe predominante. Pues claramente una exposición de mal gusto, ¿no es cierto? Una exposición de pésimo gusto, haciendo una ofensa, una burla tácita y directa a la religión, que en los últimos años no se ha caracterizado por un buen nivel académico, no se ha caracterizado por una gran contribución, que digamos es la máxima casa de estudios del país. Debería de reflejarse en eso. Pero lamentablemente la UNAM en los últimos años, si hay algo de lo que ha dado de qué hablar, es precisamente de este tipo de esparcimiento, de difusión de ideologías progres, de ideologías woke, por ser un centro de adoctrinamiento ideologizante al servicio del progresismo y de toda esta basura. Por ejemplo, aquí vemos cómo utilizan la aberración llamada lenguaje inclusivo de todas, todos y todes. La realidad es que en lo personal a mí me da un cringe enorme tener incluso que leer esto, que pronunciarlo. Pero bueno, ya sabemos que ante la opinión de los progres, de los wokes, pues que no utilices la letra E o el pronombre todes, pues puede significar una especie de discurso de odio, de discriminación. Bueno, la UNAM es promotora de este tipo de estupideces. También la UNAM ha promovido, por ejemplo, y esto no lo podía yo creer, yo pensaba que se trataba de fake news, pero
promovió un curso en el que explican cómo el reggaetón es una especie de resistencia al colonialismo estadounidense y ponen de símbolo a Bad Bunny, porque no hay mejor manera de defender a la mujer, la causa de la mujer, que con un reggaetonero que en sus canciones explícitamente cosifica a las mujeres. Pero bueno, digamos que la UNAM desde hace mucho tiene la mentalidad muy alterada y esto es triste no nada más por la difusión de estas ideologías progres y de toda esta estupidez que ha hecho de la UNAM una basílica de ideología marxista, sino porque la UNAM se financia vía impuestos. Es decir, el fruto del trabajo, del esfuerzo de la gente va a parar a esta universidad para difundir y promover toda esta basura ideológica. Pero bueno, volviendo al tema de la ofensiva y de la insultante exposición que, repito, de artística tiene lo que yo de astronauta, que más bien es una aberración, es un insulto a la comunidad, digamos, incluso no católica, ¿eh? Incluso, es más, vamos, ni siquiera creyente. Cualquier persona que tenga más de dos dedos de frente y de sentido común puede darse cuenta de que esto constituye efectivamente pues una ofensa. Es una agresión, es una burla a la religión o al catolicismo, a Dios, al cristianismo. Cualquiera pudiera estar de acuerdo. Ahora, yo quisiera a partir de aquí hacer dos reflexiones, o más bien dos preguntas a manera de reflexión. ¿Qué hubiera pasado? Aquí podemos ver otras imágenes. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, esto lo hubiera hecho la comunidad, no sé, vaya, católica o lo que fuera, en contra o burlándose de la comunidad arcoíris o de los trans, ¿no es cierto? De todas estas personas que promueven estas ideas. ¿Qué hubiera pasado? En primer lugar, esa persona, digamos, si ya se nos dice que es discurso de odio, no utilizar el pronombre con el que una persona se autopercibe, desgraciándose la biología y la realidad. Si ya se nos dice que decir que un hombre con peluca nunca va a ser mujer, se nos dice que eso es discurso de odio, que eso es discriminación, pero imagínense que uno de estos grupos católicos o no sé, de cualquier otra asociación hubiera hecho una exposición burlándose de la comunidad arcoíris. En primer lugar, ya tendría todos estos sobrenombres, ya estaría censurado, probablemente ya estaría siendo perseguido por la policía del pensamiento, ¿no es cierto? Por la CONAPRED, por el Estado mexicano, ya tendría denuncias, probablemente ya tendría amenazas de ser desvivido, pero siempre resulta que es específicamente un grupo de la comunidad arcoíris siempre atacando a la religión, siempre atacando al cristianismo, siempre atacando a la cultura milenaria que hoy por hoy ha hecho de Occidente una sociedad funcional, con errores ciertamente, pero que lo ha hecho, y en donde curiosamente esta comunidad tiene muchísima, es más, tiene libertad para poder hacer este tipo de ofensas, ¿sí? Que curiosamente nunca la hacen, por ejemplo, contra el Islam. Si ustedes se dan cuenta, nunca atacan al Islam, un régimen, una religión, donde ahí sí explícitamente condenan la práctica homosexual, donde ahí sí una persona que tiene esta conducta no puede vivir, no puede ni siquiera existir. Pero siempre sus dardos venenosos de ideología siempre van cargados contra la religión católica o contra el cristianismo. Y esto verdaderamente ya nos tiene hartos porque efectivamente es una ofensa. Por ahí me encontré un comentario de un compañero con quien, por cierto, yo escribo en un medio que se llama La Derecha Diario, Edición México, que dice así: la barbarie cometida por la UNAM al aceptar la exposición de la imagen de dos figuras religiosas en una representación ofensiva hacia símbolos católicos, específicamente una alegoría a la Virgen, no solo es una falta de respeto, sino que además promueve un discurso de odio que atenta contra la libertad religiosa protegida en México. Esta acción vulnera directamente los derechos de los creyentes y excede los límites de la libertad de expresión. Etiqueta a alguien, debería interponer una demanda tanto contra el autor de la obra como contra la universidad por permitir y respaldar esta afrenta hacia los símbolos de la fe católica. Y etiqueta a CONAPRED. Ahora, quisiera yo
pues, centrarme si esto realmente pudiera llegar a instancias legales, ¿no? Ciertamente en la legislación mexicana, en la Constitución y en las normas, digamos, que acompañan, la manifestación de ideas, pues es una realidad, pero también habla específicamente de mantener el orden público, de no atentar contra la moral, contra las buenas costumbres, ¿no? Por ejemplo, en el artículo sexto, digo, y esto lo voy a pasar rápido, esto no es una clase de derecho ni nada de eso, pero dice efectivamente que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, ¿ok? Quiero que nos centremos específicamente en eso, derechos de terceros y la moral. Ahora también, la legislación en materia de ley de asociaciones religiosas y culto público también nos dice algo parecido. Y nos dice específicamente en el artículo segundo, inciso C, que el Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa. Inciso C, no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. Y si nos vamos a la legislación internacional, podemos ver en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es muy amplio, pero dice básicamente que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Sin embargo, si vemos en la última parte, en el numeral 5, dice que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma o origen nacional. Esto de alguna manera, digamos, esto de alguna manera podría ayudarnos a encuadrar. Si se comprueba que este tipo de manifestaciones artísticas tienen la intención de degradar o de ofender o de atacar derechos de terceros, a la moral pública o a las personas religiosas a las que profesan ampliamente la religión católica en México, pudiéramos estar en calidad de poder decir que sí constituye un ejercicio de violencia o de incitación del odio. Ahora quiero centrarme específicamente digo, ya vimos la manifestación artística o este intento, ¿no? Esta aberrante exposición, pero me quiero centrar en el trabajo, otra vez, entre comillas, en el trabajo de este desviado, ¿no? De Fabián Chaires, que Chaires, de hecho, le queda muy bien el apellido. No es la primera basura que este desviado lanza al mundo. Fabián, digamos, aquí estuve revisando algo de su portafolio y evidentemente tiene una cierta fijación por lo sexual, ¿no? Vaya, por lo erótico. Algo que, digo, yo entiendo que el arte es subjetivo y todo, pero es evidente que tiene una cierta fijación, predilección por hacer este tipo de trabajos. Aquí podemos ver algo repito, de su trabajo. Bueno, yo no soy crítico de arte ni nada de eso, pero miren, esto también forma parte de la exposición esta donde ofende a la religión. Evidentemente es una persona que, esto también forma parte de esta exposición. Evidentemente es una persona que, digamos que yo no le confiaría estar cerca de mí a 10 kilómetros a la redonda. Pero bueno, ese soy yo. Quiero compartirles también ya para finalizar una reflexión que encontré de un compañero también con quien escribo en La Derecha Diario México, que dice, bueno, ya tenemos toda esta basura, todo este movimiento escatológico y está siendo protegido por el Estado mexicano hoy por hoy, como quiera, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo pienso que las batallas empiezan en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo poner resistencia? ¿Cómo revertir esta tendencia? Y la persona que escribe aquí nos da una serie de consejos, que es dialogar con la familia sobre estos temas sin temor. Muchas veces se nos dice que lo mejor es no hablar de política o de religión porque genera división. Yo creo que hay que hablar de eso y hay que propiciar el pensamiento crítico para que eh, no caigamos en este tipo de manifestaciones artísticas, ¿no es cierto? Todo este tipo
de eventos y que la gente pueda cuestionar si decir, yo quiero propagar esto o cómo ven las personas este tipo de cosas y puedan decir, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto y creo que deberíamos generar debate. Supervisar el contenido al que tiene acceso los niños en internet y en la escuela, desde luego, sobre todo con tanta ideología progre que se mete en la mente de los más inocentes y busca a partir de ahí moldearlos. Cuestionar y debatir en los espacios educativos y laborales. Como dije, hablar de política y religión es sumamente importante para tener una sociedad funcional y aprovechar las redes sociales para difundir perspectivas alternativas. Y no hay que tener miedo a ser criticadora. Quiero ya finalizar con una última reflexión, ¿no? Ok, vamos a decir, de acuerdo, se los vamos a pasar. Vamos a decir, es libertad de expresión y ellos pueden hacer lo que quieran. Ok, está bien. Entonces yo nada más pediría, y este mensaje ya no va para mis seguidores, sino va para los haters, va para todos los que defienden estas ideologías progres y woke. Yo diría, está bien, hagan sus exposiciones de mierda, háganlo. Pueden expresarse, ofendan a la religión católica, ofendan al sistema occidental que les ha dado la libertad de expresarse, háganlo, no importa. Simplemente midan con la misma vara, aguanten vara. Cuando nosotros no utilicemos los pronombres que a ustedes tanto les gustan, cuando digamos que un hombre con peluca no es mujer, cuando hablemos desde el sentido común, ustedes se van a callar y van a respetar lo que nosotros estamos diciendo, porque si por eso a ustedes nos dicen que difundimos un discurso de odio, esto lo que ustedes están haciendo es es un claro ataque, es una clara afrenta a la religión católica. Entonces, midan con la misma vara. Y hay mucha gente que no les va a decir nada porque están en esta moda buena onda de silenciarse y se entiende, ¿no? La gente no quiere tener conflictos y si está bien, lo dejamos pasar. Pero aquí específicamente, sí va a haber una persona que hable a favor de la fe católica, de la fe cristiana y del sentido común y de las buenas costumbres, porque esto ya no es algo de religión, esto es algo de mal gusto, esto es algo de personas desviadas, de desvariados mentales, que necesitan atención, que necesitan estar criticando la religión católica. Se toparon con pared. Aquí hay gente que los va a enfrentar y que les va a decir las cosas como tienen que ser. Y a ustedes les va a gustar. Y sobre todo a la generación de cristal, ¿sí? Para que no se estén rompiendo ahí cada vez que alguien no les llama con el pronombre que ustedes quieren y que defienden en muchas ocasiones esto. Van a tener que aguantársela, porque ahí les va la nuestra. Y vamos a seguir dando la batalla cultural. Ahora, a mí me interesa saber qué piensan ustedes. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy, digamos, queriendo censurar la libertad de expresión? ¿Hasta dónde tiene que llegar la libertad de expresión? ¿Esto es algo de mal gusto? ¿Son ideas mías? Me gustaría mucho que se hiciera el debate. Y les recuerdo que sí, ya para cerrar, si les gusta lo que vengo haciendo, comenten, compartan, suscríbanse para que me ayuden a mí a seguir creciendo y yo pueda seguir dando la batalla cultural en las redes sociales. Por su atención y una disculpa si el tema fue un poco, digamos, escabroso, complicado. Les agradezco su estancia aquí y que hayan permanecido en el video hasta este momento. Me despido de ustedes y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.